que sale del cuerpo, no lo que entra. Mateo capítulo 15. El tema Lo que es... sale del corazón, hermano, lo que sale del corazón. tenéis que cerrar los micros ya porque vamos a empezar la grabación, ¿vale? ¿Se contamina un cristiano por ponerse la vacuna? Mateo 15. Bueno, la vacuna del COVID, claro está. Porque es la que ahora no está, digamos, es la que nos atañe. Mateo 15. Versículo 10. Voy a leer la palabra. Vamos a leer unos cuantos de versículos bíblicos ahora y después vamos a seguir leyendo. Mateo 15, 10 dice la palabra. A la gloria de Dios, Padre y Espíritu Santo, dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Mira que dos verbos. Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo, ¿también vosotros aún estáis sin entendimiento? Mira cómo estaban los discípulos, sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta bendita hora por tu infinito amor y tu misericordia. Que tu gracia, Dios mío, en esta hora, Señor, nos asista por tu Espíritu y seas tú haciéndonos entender como hiciste con los discípulos en aquel tiempo, Señor, para que podamos en esta hora ubicarnos, Señor, y mostrarnos, Dios mío, en la postura que tú quieres que nos mostremos en medio de todo esto. Guíanos y que sea tu amor el que gobierne en nuestros corazones para verdaderamente ser equilibrados y justos con nosotros y con nuestro prójimo. Te damos gracias y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengo que empezar diciendo, como ya sabéis ustedes, que personalmente yo, soy del pensamiento de que no quiero vacunarme y entiendo que la vacuna pues es algo que se está experimentando ahora mismito y está trayendo mucha controversia precisamente por eso, porque toda vacuna necesita un periodo de tiempo de 8 o 10 años para que, digamos, se sepa o se verifique que es algo fiable, a lo mejor no al 100%, pero que cubre, y todavía en su línea ordinaria, digamos, ¿no? En la línea en la que tiene que llevar su proceso la vacuna, pues está siendo probada con animales y al día de hoy, pues por lo visto, pues no está siendo aprobada. Pero como han aprobado unas leyes llamadas leyes de emergencia, es como si hubiésemos salido de una guerra o algo así, pues entonces eso habilita que se ponga sin tener que estar, digamos, probada. Por eso es que están sucediendo tantas cosas, ¿vale? En base a eso, pues yo he decidido de que no me quiero vacunar, pero no es decir que yo algún día pues no tenga que decidir lo contrario por motivos ya de opresión o lo que quiera que no venga. O sea, eso que quede claro que es mi pensamiento. Ahora, eso es una cosa personal mía. Yo no le digo a nadie que tiene que pensar como yo o que tiene que pensar diferente a mí. Cada uno tiene que coger bases para tener su razonamiento. Ahora, conforme a la palabra, hay gente, hay hermanos en la fe, que yo los he escuchado por YouTube y demás, que están usando la Biblia para decir que si tú como cristiano te pones la vacuna, te contaminas. Y estás, digamos, contaminando el templo donde Dios vive. ¿Vale? Dios vive en nosotros, entonces te contamina. Y entonces hay hermanos que dicen, no, hermano, yo creo que Dios me guarda. Y entonces dice, pero estás tentando a Dios. Bueno, en base a todo eso, yo quiero dejar claro por la palabra que no hay base bíblica para decir que un cristiano
Porque el que no es cristiano no tiene al Espíritu de Dios en su vida, en su cuerpo. Pero el que es cristiano, pues sí, ¿no? El que es cristiano, si se pone la vacuna, ¿se contamina? Vamos a responderlo por la palabra. Hemos visto que Jesús tuvo que responder y les habló una parábola y ellos no la entendieron. Entonces les dijo, oíd y entendéis. A los ojos de Dios, lo que contamina al hombre, ¿vale?, es lo que le sale del corazón. Nosotros tenemos que tener... Eso no es espiritualizar la palabra. Perdona, Oscar. ¿Se está distorsionando esto de no se escucha algunas veces o es... Yo en ese sentido no puedo hacer nada. Si ustedes ven que yo me atraso o lo que sea, la grabación se está haciendo por otro lado, ¿vale? Será el internet. Ah, vale, No sé. vale. El decir que lo que contamina al hombre es lo que le sale del corazón no es el pensamiento de un ministro personal, es lo que Jesús enseña. A los ojos de Dios el hombre no se contamina, ¿vale?, por lo que le entra por la boca. Porque lo que computa a los ojos de Dios es lo que se mueve dentro del corazón. Las intenciones y las motivaciones que hay dentro de ti. Tu cuerpo se puede enfermar por comer un alimento en mal estado. Pero eso no es que te contaminas a los ojos de Dios. ¿Entiendes? Tú puedes comer algo que te siente mal y te puedes incluso enfermar. Pero eso no es contaminarse. Incluso si te puedes poner la vacuna y te hace una reacción adversa, eso no es contaminar el templo. ¿Por qué? Porque lo que contamina es lo que te sale del corazón. Entonces Dios va a juzgarte a ti como cristiano las intenciones de tu fe. Acuérdate que la Biblia dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Dios no nos puede juzgar ya conforme a la ley. La ley que nos era contraria, dice la Biblia, y que había un acta de decreto que nos era contraria, ha sido anulada. Y Dios ya no puede ni siquiera ejecutar con sus hijos como juez, es como padre. Y entonces la fe en Jesucristo ha reemplazado la demanda de las obras por la obra de Cristo. Entonces nosotros estamos ahora bajo otra ley. ¿Qué ley? La ley de vida en Cristo, que es la ley de la fe. Queda excluida todo lo demás. ¿Me entiendes? Y toda jactancia que el hombre pueda hacer o deshacer. Nosotros no somos justificados por las obras. Y el vacunarte o no vacunarte, si empezamos a meter condenación, es una obra. No, el vacunarte tiene que ser un hecho de fe o de conciencia. Yo recuerdo cuando yo era más joven que hay gente que no iba al servicio militar y decía por motivos de conciencia. Y no iba. Porque pecaba contra su conciencia. Pues hoy día tú te puedes... Yo por ejemplo, creo que si me vacuno, peco contra mi conciencia. O si no me vacuno, pero el día que me vacune habrá unos motivos que me lleven a eso. Pero en ningún momento yo puedo estar pensando que estoy atentando contra Dios. ¿Por qué? Porque yo lo hago por otros motivos, no lo hago por el motivo de cubrirme, de sanarme o de protegerme, porque tengo fe puesta en que quien me cubre, quien me sana y quien me protege es el Señor. Si yo voy a coger COVID, lo voy a coger. Y si no lo voy a coger, no lo voy a coger. Y si voy a coger cáncer, lo voy a coger. Como me ponga como me ponga, lo voy a coger. Y si no lo voy a coger, no lo voy a coger. ¿Por qué? Porque esa es la fe en Cristo. Esa es la fe de Cristo. Y entonces, ¿para qué estoy aquí? Estoy para glorificar a Cristo en mi salud y en mi enfermedad. En mi pobreza y en mi riqueza. En mi alegría y en mis penas. En mis problemas o en ausencia de problemas. Yo estoy aquí con una identidad y con un propósito de glorificar a Cristo en toda mi vida. ¿Por qué? Porque el que ha sido crucificado con Cristo, ya todo lo que hace es en Él, por Él y para Él. Es en Él, es por Él y es para Él. Y nos encontramos con la contraposición de ese pensamiento que es del mundo. O sea, los 3-7 de Dios son contrarrestados por los 3-6, que son los 3-6 del hombre, que es el número de hombres. Entonces, todo eso que... Entonces, cuando yo me muevo en el movimiento del mundo, es mi yo quien computa. De hecho, a mí me han confesado hermanos que por el hecho de estar aferrados a no vacunarse, ya veían mal a otros hermanos que se habían vacunado. ¿Por qué? Porque eso hace la ley. Si tú te sometes a la vacuna o no te sometes y haces de eso una ley, te ves mejor que los demás o te ves peor que los demás, porque eso hace la ley. La ley exalta el ego o lo humilla, porque es ley. Porque la ley obliga a que el ego, a que el yo obre. Mientras que la gracia y el descanso por la fe omite totalmente la obra del yo. Todo es glorificar a Cristo. El yo no tiene gloria ninguna. Todo lo que hace o deja de hacer es para la gloria de Dios.
Entonces, cuando tú te contaminas, es cuando tú tienes malos pensamientos. Es cuando lo que sale de aquí, la boca lo habla. Y Jesucristo dijo que lo que contamina al hombre, ¿qué es lo que es? Ahí lo dice, los malos pensamientos, los homicidios. Tú a lo mejor no has matado a una persona, pero nada más el pensar que la hubieses matado, ya eres un homicida a los ojos de Dios. A lo mejor no has estado copulando con una persona, pero el desearla en su corazón a una persona que no es tu cónyuge, ya has entrado en adulterio. Eso te contamina a los ojos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, que te contamina. Esa es la verdadera contaminación. Ahora, que tú te metas en el cuerpo algo que está mal, que lo haces por el motivo que sea, eso no te contamina a los ojos de Dios. Vamos un momentito a Marco, que Marco también lo refiere, o mejor, sí, Marco capítulo 7 lo refiere un poquito diferente, vamos a verlo allí, para que nosotros cojamos conciencia bíblica. ¿Vale? Yo el otro día hablaba con unos hermanos de esto, y ahora os voy encima. Yo os he confesado personalmente que yo tengo ese pensamiento. Gracias a Dios estoy todavía. Pero no puedo hacer sentir mal a los hermanos que cambian de pensamiento por otro motivo. No tengo Biblia. Y hay gente que se está agarrando a la Biblia para hacer sentir mal a los hermanos que se vacunan. Mira, le decía yo a unos hermanos el domingo, yo como ministro no puedo decirle a un hermano si está enfermo que vaya al médico. ¿Por qué? Porque no tengo Biblia. Más sin embargo, si la persona se siente ya que no puede, yo como ministro no, sino como amigo y como persona que le tiene aprecio, digo, vete al médico. Pero no como ministro, porque yo no tengo Biblia. Porque un día me va a decir, tú me dijiste que me fuera, tú que eres un ministro. Es que no puedo. Dice la Biblia, si alguno está enfermo, vaya a ¿dónde? ¿A García Morato? ¿A la Seguridad Social? A los ancianos. Vaya a los ancianos. Ahora me dice el hermano, es que no hay ancianos. Es que no hay ancianos. Hay gente que dice, hermano, es que no hay ancianos en la iglesia. Vale, te lo compro. Has dicho una verdad. Clamemos porque Dios levanta ancianos. Clamemos porque Dios levante a los ancianos. Porque esa era una señal que estaba en los ancianos de la iglesia primitiva. ¿Qué pasa? Oraban, dice la Biblia, la oración de fe sanará al enfermo. Primero había que llevarlo a la confesión de pecado y al perdón de otros hermanos. Dice, confesad vuestra ofensa los unos a los otros para que seáis sanados. Y después la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados, para que ustedes veáis la autoridad que tenían esos ancianos y el respaldo que tenían de parte de Dios, que hasta si la persona había cometido pecado, ahí era limpio de momento. Pero ¿qué pasa? No lo puedo decir que se vaya porque no tengo Biblia. Porque a mí me dice la Biblia que una mujer que se acercó a Jesús dice que había padecido mucho de los médicos 12 años y tenía un flujo de sangre y no había sido sanada, y todo lo que tenía se la había gastado los médicos. Eso es lo que yo encuentro en la Biblia. Y sin embargo tengo que escuchar a muchos ministros que dicen, hermano, Dios ha puesto a los médicos. No lo puedo recibir porque no me dice la palabra eso. El único médico que yo conozco que ha puesto la palabra se llama Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es nuestro médico. Amén. Y la Biblia dice que cuando Jesús habló acerca de esto, dijo, los sanos no necesitan médico. Yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Él es el médico de los médicos y empieza la sanidad cuando te llama al arrepentimiento, porque la raíz de toda enfermedad es el pecado. Esa es nuestra base. Entonces, si tú lees eso en la Biblia, no le puedes mandar a un médico. Si tú ves que el rey Ezequías dice en la Biblia que enfermó, tuvo una grave enfermedad de los pies, y dice la Biblia, y no agradó a Jehová, dice que murió, dice, porque buscó a los médicos y no buscó a Jehová su Dios. El rey Ezequías. El rey Ezequías. Ahora, si yo estoy en una ya que me veo y se me debilita la fe, pues yo mismo me voy a un médico, pero me voy bajo mi responsabilidad. Yo no le puedo reclamar a Dios nada. ¿Por qué? Porque me ha dicho, espera a mí, espera. Espera en Cristo. Y una cosa es nuestra fe y otra cosa es cuando nos salimos de la fe. Ahora, como ministro estamos en la fe, sí, entonces hay que hablar lo que dice la Biblia, para que Dios nos honre. Y para que no nos digan, tú has dicho. Porque hay mucha gente que le están diciendo a los hermanos que se ponen la vacuna, están contaminando el templo de Dios y están tentando a Dios. ¿Dónde coge base bíblica? Vamos un momentito a Marco, perdón. Marco capítulo 7, versículo 15. Marco 7:15, dice Cristo, nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Ahora oye,
y analiza estas palabras. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Un alimento que está en mal estado, una vacuna, lo que quiera que sea, porque dice nada es nada. Nada hay fuera de mí que entre en mí que me pueda contaminar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo le llamamos a esto? Es que eso son palabras de Cristo. Eso son palabras supremas. ¿Vale? En teología dice que si alguna palabra entra a competir con otra y alguna de esas palabras es la de Cristo, dice que la de Cristo predomina sobre toda palabra bíblica, aunque toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en el hombre que lo pueda contaminar. Marcos 7:15, versículo 16. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Y cuando se alejó de la multitud, versículo 17, y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la palabra, y les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? El problema es que el hombre no entiende, y al no entender, entonces coge cosas espirituales y las razona bajo una frecuencia carnal. Acordaros que Jesús le dice a Nicodemo, si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Y Nicodemo, ¿qué pasa? Le está hablando Jesús en la frecuencia del espíritu y Nicodemo no puede razonar y procesar esa palabra que es espíritu, y él la razona en la frecuencia de la carne y le dice, ¿cómo el hombre siendo viejo puede volver a entrar en el vientre de su madre para nacer por segunda vez? ¿Entendéis? Y ahora cogemos nosotros y empezamos a coger cosas que no tienen base bíblica para espiritualizarlas, para hacer sentir mal a un hermano. No. No puede ser eso. Ahora viene lo que dice en el versículo 18. Vosotros también estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que está fuera del hombre no le puede contaminar? A nosotros no nos puede contaminar nada de lo que esté fuera. Tú te puedes comer algo que está mal, en mal estado, y te puedes enfermar, incluso te puedes hasta morir. No es lo propio, pero pudiera pasar. Pero tú no estás contaminado delante de Dios. Lo que te contamina delante de Dios es cuando tu fe se enferma. Cuando la fe se enferma. Cuando la fe se enferma nos volvemos manipuladores, nos volvemos gente que se queja, nos volvemos gente que prevarica, nos volvemos gente que usamos las cosas para nuestra propia conveniencia, tenemos intereses personales, mentimos, chismeamos, murmuramos, criticamos, todo eso nos contamina los ojos de Dios. Pero claro, eso se predica poco, pero eso es lo que nos contamina. Cuando la fe se enferma. Por eso hay que coger la fe, filtrarla otra vez por la cruz como si fuera una depuradora para que nuestra fe sea sanada. A través de la justicia de Cristo. Porque cuando Cristo te justifica, Dios empieza a educar tu lengua de manera que empiezas a hablar ya la palabra de Dios. Porque como la lengua es algo que te contamina también, cuando tu fe es purificada, tú ya con más temor empiezas a hablar con más ciencia, con más sabiduría. ¿Por qué? Porque ahora ha sido pasada tu fe por la cruz y ahí recibe la justicia de Cristo que es pura y no se te imputa absolutamente nada. Entonces cuando vas a hablar de los demás o a los demás, tienes que tener temor. Y nuestra lengua es educada por el Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene que ser educada ¿para qué? Para que cuando hablemos edifiquemos, exhortemos y consolemos. Pero nunca condenemos. Porque no somos jueces. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Eso dice la palabra. Ahora mira lo que dice en el versículo 19. Porque dice, ¿no entendéis que todo lo que está fuera del hombre no le puede contaminar? Versículo 19 dice, porque no entra en su corazón, ¿vale? Sino en el vientre, y de ahí sale la letrina. A ti te pueden meter una cosa por vena, y la vena va a la sangre, y claro, en la sangre está la vida del cuerpo, está claro. Y ahí entonces puede haber una alteración, y de hecho, yo creo que la hay, ¿vale? Y todo eso es debatible. Pero no entra en tu corazón, ¿por qué? Porque tu corazón está aquí. Aquí está tu corazón, no entra a tu mente. En tu mente verdaderamente están los razonamientos y el propósito por el que tú te has vacunado. Hay gente que se ha vacunado porque no se siente protegido. Y está en falta delante de Dios. ¿Por qué? Porque no cree que Dios lo guarda o porque no cree que Dios es su sanador. Y todo lo que no procede de fe es pecado, dice la Biblia. Dice, esto decía, ahora dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Y esa letrina dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Los judíos, además de que tenían una serie de alimentos limpios y otros impuros, después tenían que lavarse las manos, lavar los jarros, tenían mucha ritología. Y como tú no cumplías alguna de ellas,
entonces te declaraban inmundo. Y Jesús se sentó a comer con sus discípulos y no se lavaron las manos. Y entonces se creó el conflicto. Ustedes ya sabéis, ¿no? Ahora dice, versículo 21, porque dentro del corazón, versículo 20, perdón, porque decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina. No lo que entra, es lo que sale, lo que te contamina. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que nos contamina. Eso es lo que nos contamina a los ojos de Dios. Pero no lo que entra en nuestro cuerpo. Vamos un momentito a 1 Corintios capítulo 6. Este pasaje bíblico se ha usado, al parecer, yo lo he escuchado, vamos. 1 Corintios capítulo 6, vamos a leer versículos 19 y 20, pero después vamos a regresar un poquito más arriba. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vale. Si yo como ministro digo, hermano, el cuerpo es un templo del Espíritu Santo, la Biblia dice ahí, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, y te cojo esos dos versículos y ahora empiezo a decirte que la vacuna que está y que tú estás, entonces tú, si no indagas más nada, te llevas a eso, te lo tragas y te sientes mal. Pero si tú lees arriba en el versículo 12, porque cada versículo hay que explicarlo dentro de su texto y su contexto. Porque todo lo que tú sacas de dentro de su texto y de su contexto son pretextos que yo uso para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Y la iglesia legalista está así de eso. Textos fuera de sus contextos. Y esos son pretextos. Y al final uso la Biblia para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Y lo que yo quiero que diga es que tú te sientas malamente. Eso es. Eso sí que es maldad. Porque eso me sale a mí del corazón que soy malo. Y uso la palabra de Dios para hacer maldad. Eso sí. Pues mira lo que dice en el versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejan de dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto a lo uno como a lo otro, a las otras cosas destruirá Dios. Pero el cuerpo, mira lo que dice ahí, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ahora cuando dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Bueno, nos vamos a situar. Los corintios tuvieron una situación y era la siguiente. Había hermanos en la iglesia que no estaban casados, eran solteros. ¿Qué es lo que sucede? No tenían el don de continencia. Y al no tener el don de continencia, ellos iban y estaban con una señora del mundo, con una ramera. ¿Vale? Después, si tú sigues leyendo en el capítulo 7, lo entiendes claramente que Pablo dice, mira, esto tienes que tener el don. Si Dios no te da el don, dice, tú no puedes estar quemándote. Yo os aconsejaría que el que venga soltero, que se quede soltero. Y el que esté casado, que se quede casado. Ahora, si te estás quemando, entonces cásate con tal que sea con una hermana
con un hermano en el Señor, porque no puedes estar quemándote. Ahora, no es válido irte en busca de una ramera. ¿Por qué? Porque ahí te dice el por qué. Porque si tú te unes con una ramera, lo mismo que en tu espíritu eres uno con el Señor, cuando tú te unes en el acto conyugal con una persona, eres uno con ella. Y ahí dice después que ese es el único pecado, porque todos los demás pecados están fuera del cuerpo. Pero el único pecado que te hace una sola carne y un solo espíritu con otra persona es la fornicación. Por lo tanto, hay transferencia de espíritus. Y al haber transferencia de espíritu, se contamina tu espíritu. Oye eso, porque es el único pecado que te hace contaminarte de los pecados que tenga otra persona y de las idolatrías y de lo que esté practicando otra persona, te entra a ti por causa de tener cópula. Ese es el único pecado que contamina tu espíritu. Los demás pecados no contaminan tu espíritu. Ese sí, ¿por qué? Porque eres uno en ese momento. Por eso dice ahí, no puedes unirte con una persona que le sirve a los ídolos que están contaminadas, porque te contaminas tú también. Y tú, dice, eres templo del Espíritu Santo. Ahora, cuando dice eso, si tú te vas a 1 de Tesalonicenses, te da claro que nosotros, nuestro ser es cuerpo, alma y espíritu. Dios habita literalmente en tu espíritu. No habita ni en tu alma ni en tu cuerpo. El cuerpo contiene el alma y el espíritu que están dentro. Ahí mora Dios, en nuestro espíritu. Un lugar que Dios preparó desde el principio, pero que estaba precintado por causa del pecado. Cuando viene, Él se mete ahí dentro. Dios es espíritu y mora en nuestro espíritu. Al morar en nuestro espíritu, si nosotros nos unimos en una sola carne con otra persona, nos contaminamos con el espíritu de esa persona. Por eso es que dice que te contaminas. Pero no por meterte algo por vena o por comer algo que esté en mal estado. Entonces nosotros tenemos que entender por qué dice la Biblia eso en 1 de Corintios. ¿Y a quién se lo está diciendo? Porque si sacamos las cosas fuera de contexto, entonces lo que cogemos son pretextos para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, sin tener una base legal. ¿Entendéis? Por eso es que ese tipo de pecado sí contamina. Dice, cualquier otro pecado, dice el apóstol Pablo, está fuera del cuerpo. Dice, no, pero yo pego con mi cuerpo. Dice, no, pero cuando tú pegas con tu cuerpo, tu espíritu no se contamina. Porque el espíritu que tú tienes es santo. Y eso no llega a tu espíritu, eso se queda en tu carne. Esas son las pasiones de tu naturaleza caída. Tú no has sido redimido 100% de la naturaleza caída. El bautismo que nosotros nos han dado ahora nos quita las inmundicias de la carne. Pero computamos a los ojos de Dios como santo, irreprochable y sin mancha, porque es nuestro espíritu, que está con el espíritu de Cristo, que es un solo espíritu. Por eso dice ahí, cuando nos unimos al Señor, somos un solo espíritu con Él. No somos dos. Es un espíritu el que mora en nosotros. ¿Qué espíritu? El espíritu de Cristo. Que es un espíritu que contiene humanidad y divinidad al mismo tiempo. Porque Cristo se ha levantado entre los muertos y tiene identidad humana. Y también tiene identidad divina. Aquel verbo se hizo carne. Y cuando murió y resucitó, dice la Biblia que nosotros somos del que resucitó. Somos ya de otro. Del que resucitó, que es el nuevo hombre según Dios. Y ese nuevo hombre ha sido hecho espíritu vivificante y ha sido derramado en nuestros corazones. Dice la Biblia que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, por el cual clamamos que Abba Padre. Ese espíritu es el Espíritu de Cristo y es puro. No tenemos ya dos espíritus. El cuerpo pecaminoso carnal ha sido echado fuera. Porque Cristo, cuando venimos a la cruz, lo circuncidó. Ustedes saben que hay Biblia para eso. Y el cuerpo pecaminoso carnal, que es el que nos contaminaba, ese ha sido echado fuera. Esa es la circuncisión que hemos recibido en el espíritu. El espíritu inmundo salió. Y ha venido un nuevo espíritu. Tenemos un espíritu, no tenemos dos. Un solo espíritu, el espíritu de Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado, porque el único pecado que nos contamina teniendo el espíritu de Cristo con otras cosas de afuera es la fornicación. Tener cópula con una persona que no sea mi cónyuge. Porque si es mi cónyuge, si no es creyente, porque yo vine al Señor y ya estaba casado, dice Pablo, no te separes. Si consiente en vivir contigo, no te separes. Ahora, cuando hay cópula, dice, vuestros hijos son santos. ¿Por qué? Porque el incrédulo es santificado en el creyente.
Todo eso lo dice. Yo no me voy a meter por ahí, pero ustedes saben que todo eso lo dice. Porque cuando hay cópula, hay transferencia de espíritu. ¿Entendéis? Ahora, si hay fornicación, donde el acto conyugal no es legal a los ojos de Dios, entonces hay contaminación. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Versículo 14. No, 6:14. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahí te lo está diciendo. Por eso dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, ¿ve cómo hay contaminación? De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué hay contaminación ahí de carne y de espíritu? Porque cuando tú te unes en yugo desigual. Por eso no se puede casar el creyente con el incrédulo. Por eso tú no te puedes asociar legalmente el creyente con el incrédulo, porque al final se contamina tu espíritu a los ojos de Dios. Ahí te lo está diciendo. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Si viniste así, sí, Dios lo va a honrar porque va a santificar a la otra parte en el momento del acto conyugal. Pero tú no puedes proceder a unirte con los incrédulos de una forma legal, porque dice, ahí te lo dice, ¿qué parte tiene la justicia con la injusticia? Una persona que ha sido justificada por la sangre de Cristo, ¿cómo va a estar unida a uno que está en incredulidad y en injusticia? No tiene parte ninguna, ni Cristo con Belial, ni el creyente con el incrédulo, ni la justicia con la injusticia, ni la luz con las tinieblas. Son dos cosas que jamás y nunca se pueden mezclar. Porque como se mezclen, entonces hay contaminación. Esa es la contaminación. No tiene nada que ver entonces el tema de la vacuna. Que la vacuna puede tener mucho trasfondo satánico y puede haber mucha maldad, mucha maquinación. Todo eso está correcto. Yo en un momento dado hasta lo creo. Pero bíblicamente eso no tiene, porque nosotros somos de Cristo. Él nos ha comprado. Él nos ha comprado con su sangre. Y a todos los efectos somos propiedad de Dios. Ahora, que Dios permita que salgan unas leyes donde nosotros nos tengamos que ver forzados a que no hay otra forma de vivir aquí, porque esto es tipo de lo que viene, pero no es el sello del anticristo. Muchos están diciendo que es el sello del anticristo, hermano. Una persona que dice que la vacuna es el sello del anticristo no cree en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. No cree. Y al no creer en el arrebatamiento antes de la gran tribulación, entonces está diciendo que la iglesia va hasta aquí en la gran tribulación. Todo eso, a mi juicio, no tiene base bíblica ni para decir ni para enseñar eso. No hay base bíblica. La iglesia no va a estar aquí porque cuando eso suceda va a ser el engaño más grande que se ha producido en toda la era de la humanidad en la tierra. El gran engaño. Y a la iglesia no la podrá engañar porque la iglesia no va a estar aquí. Alabados a Dios. La iglesia no va a estar aquí. O sea, el anticristo no la va a poder engañar porque la iglesia no va a estar aquí. Ahora, no, si yo me pongo la vacuna me dejo engañar. No, yo no me dejo engañar. Yo no me dejo engañar. Yo, si me la pongo, tiene que ser ya motivos superiores. Pero no porque yo esté engañado. Ni yo me contamino porque estoy aprendiendo por la Biblia y sé claramente lo que contamina al hombre. Santiago capítulo 3, versículo 6. Pero estas personas que están predicando esto están también titubeando de que si la iglesia ya pasa por la gran tribulación o no. Puede ser que la iglesia pase por la gran tribulación. Vaya, hombre. Ya está dudando Dios
Está dudando Dios y a lo mejor se suspende el rapto. Santiago capítulo 3, versículo 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, ¿qué dice ahí? Todo el cuerpo. La vacuna no, pero la lengua sí. Pero bien. Y después dice, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hay dos inflamaciones. Primero, la lengua es inflamada por la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el mismo infierno. Ahora, como la lengua está en medio de nuestros miembros y está puesta ahí, ¿qué hace? Que cuando ejecuta de una forma ilegal, ¿qué es lo que hace? Que contamina todo mi cuerpo. Y es algo que no echamos muchas veces cuenta. Y eso te contamina. O sea, esté vacunado o no esté vacunado, como no domina la lengua, está contaminado. Por eso hay personas que ya llega un momento que un espíritu, porque ya cuando habla de infierno y de inflamación, eso ya es cosa espiritual. De hecho, cuando estudiamos la epístola de Santiago, llega un momento que te dice claramente que la sabiduría de los que supuestamente saben mucho, esa sabiduría es que dice es animal, es terrenal y es diabólica. Animal, terrenal y diabólica. Más sin embargo, cuando una persona sabe dominar este miembro, la sabiduría que viene dice es de arriba y primeramente es pura, después pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero cuando la lengua ya te la coge un pichón, te la coge un espíritu que viene de lo más profundo, llega un momento que tú estás contaminado. ¿Y qué pasa cuando una persona está así en ese orden? Cuando una persona ya está contaminada, Dios la tiene que sacar de donde está, si no te contamina todo el rebaño. Eso sí que es contaminación. No estamos hablando de vacuna. Y por mucha vacuna que te ponga contra la lengua no hay vacuna. Lo que tiene que haber es una humillación y un arrepentimiento, porque hay que entrar en la obra de la paciencia para que tenga la paciencia su obra completa hasta que nos gocemos en diversas pruebas, como dice Santiago. Hermanos míos, gozaos cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero como no queremos esperar en el banquillo de la paciencia la promesa de Dios, nos levantamos y empezamos a darle. A ver. Pero como yo estoy vacunado o no estoy vacunado, no pasa nada, no me contamino. Sí te contamina, la Biblia dice que sí. Además, no estás contaminado tú. Contamina tú y contamina todo el que coge, como no te coja y te diga, vete para allá. Con esa historia no me hables del hermano ni de la hermana, porque es que si no te contamina. Vamos un momentito a Hebreo y lo vamos a ver más claro. Hebreo está antes de Santiago. Capítulo 12. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Es un texto que le encanta mucho a los legalistas. Sin santidad nadie verá al Señor. Y te lo dicen por activa y por pasiva. No, pero es que sin santidad nadie verá al Señor. A ver. Y no leen el texto y el contexto. Solamente que sin santidad nadie verá al Señor. Vale. Dice Hebreos 12:12. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado y seguir la paz con todos y la santidad. Mira el montón de cosas que te he dicho antes que tiene que hacer. Tiene que levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas. Este es el estado en el que queda una persona cuando no quiere recibir, ¿vale? Os estoy dando un pequeño feedback. Cuando no quiere recibir la disciplina de Dios, porque Dios disciplina a todo aquel que tiene por hijo para que participe de su santidad. Y eso lo tendríamos que ver en el versículo 10.
Mira lo que dice. Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de nuestros padres terrenales. Como a ellos les parecía, dice, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina que Dios nos da como hijos es para que participemos de su santidad. Como muchas veces no entendemos esa disciplina y la rechazamos, entonces, ¿qué pasa? Quedamos con las manos caídas, con las rodillas paralizadas, con la senda torcida y lo cojo fuera del camino, porque no ha querido recibir la disciplina. Entonces te dice el escritor de Hebreos, levanta las manos caídas, dobla las rodillas que están paralizadas, haz senda derecha para tus pies, para que no se salga lo cojo del camino y sea sanado, porque nos enfermamos aquí adentro. Y después dice, y sigue la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira, ese es su contexto real. Cuando tú te das a la tarea de entrar en la disciplina de Dios, entonces que empieza a participar de su santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad, cuando dicen nadie le verá, mira, bajo los parámetros del nuevo pacto en el que nosotros nos han introducido, porque Jesús ha sido hecho fiador de un mejor pacto, ¿vale? Los ojos que nosotros tenemos en esta nueva dimensión no son estos. Son los ojos del entendimiento. Por eso Jesús le decía a ellos, no entendéis. Y Pablo dice, yo oro para que sean alumbrados los ojos ¿de qué? De vuestro entendimiento. No, los ojos los tenemos aquí. Y cuando Dios te abre estos ojos, tú empiezas a participar de su santidad. Pero el carnal se cree que los ojos tienen que ser esto. Entonces te quiere santificar por fuera con los ojos de la carne. Y lo que te hace es que te empapela. Y tapa toda la carne para que tú estés santo. Y te deja nada más aquí para ver. Como si estuviera con un traje de buzo. Y ya tú estás en santidad. Pero no te enseña a levantar las manos que están caídas, a doblar las rodillas paralizadas, a detener la lengua, a sanar lo que está enfermo. No te enseña eso. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso es. Y te dice ahí, sin santidad nadie verá. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes comunión con el Señor, no puedes verle. No le ves con el entendimiento. Hay gente que no ve a Dios en su entendimiento. No entiende a Dios. No puede entender a Dios porque no tiene la mente de Cristo. Ni ve a Dios trabajando a lo largo y lo ancho de todo lo que es el plan de Dios y el diseño de Dios con el hombre. Y no entiende como iglesia el propósito y el llamamiento que tiene en este tiempo. No entiende nada. Por lo tanto no anda en santidad. Y no tiene comunión con él. Por eso el apóstol dice, el escritor de Hebreo, sin santidad nadie le ve. Claro, porque quieren participar de una santidad carnal, religiosa y caída, pariéndola ellos mismos en su carne. Y no, la única santidad verdadera es cuando tú te enchufas a la cruz, que tú participas de la santidad de Cristo. Y cuando tú participas de la santidad de Cristo, entonces empiezas a ver a Dios con los ojos del entendimiento, porque la santidad está directamente ligada a la justicia de la cruz. Porque sin cruz no hay justicia. Y si no hay justicia, tú estás caído de la gracia. Eso es lo que te está diciendo Hebreos 12. Y si tú estás caído de la gracia, entonces mira lo que te dice ahora en el versículo 15. Mira lo que te dice el versículo 15. Mirad bien. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Alábalo si puede, como decía que. Tú tienes que mirar bien dentro del grupo, no sea que alguien haya dejado de alcanzar la gracia, porque una persona que cae de la gracia es un problema. No sea que haya alguno que haya dejado de alcanzar la gracia de Dios. Son personas que no están participando de la santidad de Cristo. No están viendo a Dios con los ojos del entendimiento. No están ligados a la cruz, ni se les ha imputado la justicia divina. Mira lo que dice. Mira entonces bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando una raíz de amargura, oye esto, os estorbe. Y por ella, o sea, por esa raíz de amargura y por esa persona, muchos sean como contaminados. No sea que haya entre vosotros algún fornicario o profano, porque los fornicarios están contaminados. Dice, y los profanos como Esaú. Mira quién te menciona ahora. Que por una sola comida vendió la primogenitura. Gente que ve las cosas de Dios en la carne. Porque Esaú vendió la primogenitura que simbolizaba la salvación y la doble porción que tenemos nosotros hoy día, que tenemos a Cristo en nosotros, ¿vale? Que es la doble porción del Espíritu.
¿vale? Justificado, santificado y regenerado por la sangre de Cristo, por una sola ofrenda. Dice ahí que este hombre vendió todo eso, ignorando eso, porque la carne, como no tiene los ojos del entendimiento abiertos, no lo entiende, por una comida. Y hay gente que lo primero es su vida carnal, su reputación, su forma de entender el evangelio y su propio estómago, su propio vientre y sus propios intereses. Y cuando se te mete gente así en la congregación, te contamina todo lo que toque. Te lo contamina porque no entiende, como Esaú, que por una sola comida dice que vendió la primogenitura. Pero ¿cómo vamos a vender la primogenitura? Es vender la salvación. Por eso es que hay personas que la han vendido y están caídos de la gracia. Ahí lo dice. Persona dice que deje de alcanzar la gracia. ¿Por qué? Porque para estar bajo la gracia tenemos que reconocer que no hay mérito en nosotros. Que la justicia ha sido dada sin mérito. Nosotros somos gente que hemos sido justificados sin mérito alguno. Hemos sido justificados por los méritos de Cristo. Por eso cuando estemos en su presencia, toda la gloria se la vamos a dar al Señor. Y nadie se puede gloriar por las obras de la ley, ni siquiera Abraham. Porque si Abraham tuviera de qué gloriarse, dice el apóstol Pablo en Romanos 4:2, se podía gloriar, dice, pero no para con Dios. Porque para con Dios la única obra que computa se llama la obra de Cristo. Y esa es la obra que nunca te va a contaminar. Y esa es la obra que te va a mantener sano. Porque esa obra ha sustituido a todas las obras y las demandas del Antiguo Testamento. Y nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Ahora que vendrá el anticristo, impondrá el sello, sí. Pero la iglesia no estará aquí. Dios no puede derramar juicio estando aquí en la iglesia. Mientras que estemos aquí, somos la esperanza de este mundo. Cuando ya este mundo Dios le quite la luz, porque la iglesia sea levantada, que ya es la luz del mundo, sea quitada, tinieblas cubrirá la tierra. Luz y tiniebla no puede haber oficialmente aquí computando. Entonces, cuando sea quitada la luz, tinieblas entrarán a la tierra. Y entonces sí, ahí todo va a ser contaminación. Y ya la fe se acabó. Todo quitado. Se acabó la gracia. Ahora es que viene el juicio. Y al ser levantada la iglesia que tiene el ministerio de justicia y de paz, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio puro, al ser quitado eso, entonces ya la tierra, ahí es cuando los hombres van a sentir angustia. Si ahora la gente no tiene paz, imagínate cuando la iglesia sea quitada. Por eso es que dice la Biblia que empiezan todos a pedir paz y seguridad. La inseguridad que se va a venir a las mentes y a los corazones cuando la iglesia sea quitada va a ser algo impresionante. Van a empezar a apretar a los gobiernos hasta que sale este hombre y confirma el pacto de paz y seguridad. Y ahí es cuando ellos piensan que ya se acabó el problema y ya nos ha venido el Salvador. Y cuando digan paz y seguridad, entonces que le viene destrucción repentina. Porque Jesucristo está en el cielo desatando los sellos y su iglesia está allí con él. Una iglesia que no se ha dejado vacunar en la fe. A mí a lo mejor me ponen una vacuna en el cuerpo, pero en la fe no. Mi fe tiene que mantenerse pura. ¿Y cómo se mantiene pura? Porque tengo los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de mi fe. Y nadie me mueve de esa cruz, porque esa cruz me imputa a mí justicia divina y perfecta a los ojos de Dios. Y soy hallado en él santo, irreprochable y sin mancha. Mientras que esté en esta tierra, a lo que me dedico es a anunciar las riquezas de su gracia. No de su condenación, de su gracia. Y a llevar a la gente a la multiforme sabiduría de Dios. Porque la gente lo que tiene que hallar con los cristianos es descanso, es paz. Se tienen que sentir incómodos en su pecado si están viviendo en pecado. Claro, y el Espíritu los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Pero para qué? Para llevarlos a la cruz. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así que nosotros tenemos que tener claro qué es lo que nos contamina a los ojos de Dios. ¿De acuerdo? Y la iglesia, hermano, va a ser levantada muy pronto. Ya casi toda la iglesia está en el cielo. Porque según las 7 cartas que escribe el apóstol Pablo a las 7 iglesias del Apocalipsis, según los eruditos, yo también lo creo así, es también un cómputo de tiempo de los 7 periodos que la iglesia ha estado aquí en la tierra desde que Cristo vino.
Éfeso, Sardi, la Odisea, Pérgamo, Tiatira, todas así. Y la última es la iglesia de la Odisea, que es la que está actualmente en la tierra. Pero las otras 6 ya han vivido su tiempo y ya están todos los hermanos allí. Porque son gente que ha muerto en Cristo. Y muchas veces nosotros nos equivocamos y erramos porque creemos que morir en Cristo es cuando lo que llamamos la muerte física. No. Todo aquel que ha sido bautizado en la cruz, el apóstol Pablo dice, ¿o ignoráis que todo aquel que ha sido bautizado en su muerte? ¿Sabéis eso? Por eso el que es bautizado en su muerte, el cielo lo registra como muerto en Cristo. Y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos aquí abajo, que hayamos quedado. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? No son los que murieron físicamente, no, son los que fueron bautizados en la cruz cuando estuvieron aquí. Nosotros hemos muerto en Cristo. Por eso es que los muertos en Cristo resucitan primero. Pero como nosotros tenemos un cuerpo de gloria, pues entonces ellos vienen primero con Jesús y después nosotros nos reunimos con ellos en el aire. Porque el Señor traerá primero a los que durmieron con Él. Entonces los muertos en Cristo resucitan primero. Y los que hayamos quedado, ¿quién somos? La última iglesia es la Odisea, que es la que está peor de todas, porque ha caído en tibieza. Y la que se tiene que tomar el tratamiento de echar colirio en sus ojos para que vea, tiene los ojos del entendimiento oscurecidos, se tiene que vestir de ropas blancas porque tiene que empezar otra vez a mirar la justicia perfecta de Cristo, que es la única que te viste de blanco completamente, ¿vale? Ropas blancas, untar colirio, compra de mí oro refinado, untar colirio y ropas blancas. ¿Y el oro refinado, tipo de qué? Tipo de buscar la gloria de Dios en todo momento en tu vida y invertir crono. Invertir tiempo en la presencia de Dios para que nuestras lámparas estén llenas de aceite. Ahora mira lo que dice el Señor. Enoc fue traspuesto para no ver muerte, dice en el libro de Hebreos, fue arrebatado. Y dice séptimo desde Adán. Dice la Biblia. ¿Por qué dice séptimo desde Adán? Porque eso es un código para que nosotros entendamos que desde Adán la séptima generación que vino fue Enoc y este fue arrebatado. Pero cuando vino el postrer Adán, que es Cristo, y oye esto, desde que Cristo vino a la tierra, la séptima generación es la séptima iglesia. ¿Y la séptima iglesia quién es? Es la iglesia de la Odisea. Séptima desde el postrer Adán. La séptima iglesia es la séptima desde el postrer Adán. Esa va a ser llevada al reino de los cielos como fue llevado Enoc, séptimo desde Adán. ¿Cómo? En el arrebatamiento, donde en un abrir y cerrar de ojos, esto mortal será transformado en inmortalidad. Y esto corruptible será transformado en incorruptibilidad. Y entonces se cumplió la palabra que está escrita, sorbida será la muerte en victoria. Y nos pegaremos la gran risotada y le diremos, ¿dónde está, oh muerte, ahora tu aguijón? Y oh sepulcro, tu victoria. Es que el cristiano el cristiano no se lo lleva a la muerte, ni va para el sepulcro. Jesucristo lo dijo, el que coma mi carne y sangre, no verá muerte jamás. Jesucristo no miente. Porque cuando las personas mueren, que están muertas en sus delitos y pecados, pero su alma todavía está viva, el día que se le acaba ya el tiempo de misericordia, viene el espíritu de la muerte y se los lleva. Pero cuando el cristiano se acabó su estadía en esta tierra, entonces está ausente al cuerpo y presente al Señor, no viene el espíritu de la muerte, vienen ángeles y lo llevan a la presencia de Dios. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos que entender por la palabra. Por lo tanto, nosotros no morimos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto en Cristo. Hemos sido bautizados en su muerte. Y como hemos sido bautizados en su muerte, estamos simplemente aquí para glorificar a Cristo con toda nuestra vida. Y cuando venga el Señor, que vendrá en la iglesia séptima desde el postrer Adán, que es este tiempo, entonces nosotros nos reuniremos con los hermanos de las otras 6 dispensaciones que han pasado antes que nosotros. Porque ya, honestamente, hay que mirarlo de esa forma. La gran mayoría de la iglesia ya está reunida arriba. Lo que pasa es que no puede entrar a la presencia del Señor a ver cómo el Señor desata los sellos, porque faltamos nosotros. Y Dios no hace acepción de personas. Tiene que estar el cuerpo completo. Así que tenemos que entender qué es lo que nos contamina los ojos de Dios. Número 1,
¿Qué es lo que no nos contamina los ojos de Dios? Número 2. Y número 3, como todo esto que está pasando hay parte de verdad y viene el anticristo, cuando eso pase, la iglesia no podrá ser engañada porque la iglesia no estará aquí. Y como ministro del evangelio, esto es lo que podemos enseñar y decir. No podemos decir más. Bueno, podremos decir más conforme a la revelación que Dios nos dé, pero no podemos sacar los textos fuera de contexto. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora por tu infinito amor y tu misericordia. Te rogamos que esta palabra tú la incrustes en nuestros corazones para que sea de bendición, para que tú la ministres por tu espíritu, para que hallemos descanso y consuelo, Dios mío, para que seas tú quien nos guíe con todas las decisiones que tenemos que tomar y para que sobre todo nuestra fe nunca se contamine, Padre. Sea filtrada continuamente por el sacrificio de la cruz. Te damos gracias y en ti esperamos, Dios mío, en el nombre de Jesús.